Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Alabo a Dios por esta nueva oportunidad para compartir un poco de la palabra del Señor y de darnos esta gran enseñanza que el Señor tiene en su palabra, para que no solamente la tengamos como un conocimiento más, sino una manera de pensar, de meditar y tomar el reto que allí se nos presenta, sobre todo en esta porción de Daniel capítulo 3, donde nos habla de lo que tuvo que enfrentar esos jóvenes amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se les acusó por no estar delante de la estatua del rey Nabucodonosor y adorarle. En realidad nosotros sabemos cómo Dios obró de una manera maravillosa, pero detrás de todo esto hay situaciones que el creyente tiene que ver, tiene que pensar y tiene que actuar para tener una mejor comprensión y una mejor acción ante las cosas que Dios demanda de nosotros como creyentes. Sobre todo en estos días donde tenemos muchísimos problemas, muchísimas pruebas, muchísimas dificultades, vemos reflejado aquí en la actitud y en la acción de estos hombres, la cual decidieron obedecer a Dios. Mis hermanos, Daniel capítulo 3, desde versículo 1, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vamos a estar orando. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, pero sobre todo por tu poder que se manifiesta constantemente y que cada uno de nosotros podemos tener un testimonio de cómo has obrado en nosotros en nuestras vidas. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a ver mediante tu palabra el consejo, el reto, la manera en cómo tú quieres enseñarnos para cambiar nuestra vida y que podamos ser de ejemplo y de ayuda a otros también. Gracias, Señor, por la vida de estos 3 jóvenes que fueron fieles y que tú diste como ejemplo para toda la humanidad. Ayúdanos, pues, a ver en nosotros lo que necesitamos para seguir creciendo bajo tu dirección y gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, pues, que esta historia que vemos en este gran libro del profeta Daniel no es una simple historia. Es una vida que está reflejándose. Es algo de la vida real. Y no todo comenzó allí. Nosotros podemos ver que el imperio babilónico había empezado a gobernar el mundo. Y Babilonia lanza el primer ataque a Jerusalén en el año 598 antes de Cristo. Y en ese ataque se llevó los tesoros del reino y se llevó también a varios jóvenes. Incluso allí se llevó a Daniel y sus 3 amigos, estos que estamos mencionando en esta lectura, Sadrach, Mesach y Abednego. En ese tiempo gobernaba el rey Joacim allí en Jerusalén. También podemos ver en este libro, en los capítulos anteriores, que Daniel descifra con ayuda de Dios el sueño de Nabucodonosor. Él ve una estatua de varios materiales y le causa tanta impresión que él quería saber qué era este sueño, qué representaba. Y el único que pudo descifrarlo fue Daniel. De modo pues que la manera en cómo Dios le usó mostrando su poder a través de Daniel, hizo pues que Daniel y sus amigos llegaran a ser parte de la manera en cómo era gobernada Babilonia. Fueron puestos en lugares realmente que ocupaban, eran de altura, pues. Daniel y sus 3 amigos ocupaban grandes cargos en esa administración en Babilonia. Era un imperio que tenía muchos países bajo su dominio, pues allí estaba Daniel y sus 3 amigos en esa dirección de ese imperio también. Por supuesto, vemos también cómo Nabucodonosor manda hacer esta estatua de oro y realmente imagínense la cantidad de oro que empezó a usarse. Si vemos aquí las medidas son tremendas, pero por supuesto ese oro salía de los países los cuales ellos estaban gobernando y tenían personas a su disposición para fundir, para hacerle estatuas, para hacer muchos, tenían muchos esclavos. Y por supuesto, él hace la estatua con el único propósito de que él fuera adorado, que él fuera puesto como un dios. Y lo que también leemos es que los amigos de Daniel fueron acusados por no adorar la estatua del rey. Qué gran problema, ¿no? Qué dificultad estaban ellos presentando allí. Esto fue un momento de gran prueba, no solamente por quedar mal ante el rey, no solamente por ser las personas que contrariaban a una ley, sino que allí estaba corriendo peligro sus vidas. Hay momentos en nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de la gente que nos rodea, que incluso hasta sus vidas
corre peligro. Y para nosotros, oye, entra un susto, entra temor, entra miedo, porque no queremos que nuestros familiares, los más cercanos, sufran, mucho menos que mueran. Y esto estaba ocurriendo allí, pues. Estaba ocurriendo con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban enfrentando una situación de mucho peligro. Ahora, ¿qué ocurre cuando un cristiano está en medio de una gran prueba? ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos el desenlace de lo que pasó con Daniel y sus amigos. Pero en tu vida y en mi vida, ¿qué tipo de desenlace hemos tenido ante los problemas? ¿Qué tan victorioso hemos salido de cada situación? Pues lo que ocurre cuando un cristiano está en medio de una gran prueba es porque las pruebas llegan como una oportunidad para crecer. Sí, realmente, eso es lo que ocurre. La mayoría de nosotros no queremos pasar por pruebas, pero si las pruebas no llegan, entonces no somos fortalecidos. Si las pruebas no llegan, nosotros no tenemos una manera de cómo enfrentar situaciones. Los primeros 6 versículos, nosotros vemos allí cómo es presentada la estatua. Es una manera ya, ellos como judíos estaban viendo que el panorama se estaba poniendo sumamente difícil, se estaba poniendo oscuro para ellos. Ellos desde un principio habían puesto en su corazón no contaminarse, ni con la comida y mucho menos con los dioses o adoración a las divinidades de los babilónicos. Quiere decir que su mente, desde que ellos entraron allí a Babilonia, habían tomado una decisión bien difícil, que era mantenerse alejado de todo aquello que no le agradara a Dios. Entonces se le presenta esa gran prueba. Estaba de por medio sus vidas, porque había un señalamiento de que si ellos no adoraban, iban a morir. Esa estatua fue levantada buscando adoración, pero nosotros sabemos, y ellos también sabían, que el único Dios que debe adorarse es nuestro Dios Jehová. Entonces estaba empezando allí esa situación difícil. Hubo una gran ambición personal del rey. Como hemos dicho, hubo una gran ambición personal. Quería ser adorado. Él veía que su imperio crecía. Él veía que tenía mucho poder. Él veía que mucha gente estaba en sus manos. La decisión de él era matar o dejar vivir. Es decir, la vida de mucha gente dependía de su palabra. Entonces él pensó, bueno, ya soy como un Dios. O simplemente, ya soy un Dios porque la vida está en mis manos, la vida de mucha gente. Entonces hubo una gran ambición personal. Mandó a hacer esa estatua para ser adorado. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, hay muchos gobernantes hoy en día que ellos quieren que su imagen sea adorada. Ellos quieren que todo el mundo tenga en sus casas o una foto, una imagen o algo que se relacione con su nombre o con su cara. Hay muchos países en el mundo donde es un delito no tener la foto del presidente o del rey. Imagínense si no se parece mucho a esto. La gran mayoría de esos países en los cuales ocurre esto, la gente vive atemorizada. Y lo hacen, o tienen la foto, o tienen la estatua, o tienen algo que se relaciona con el rey o con el presidente, no porque realmente aman a ese presidente o a ese rey, sino porque tienen temor de morir. Muchos países, muchas personas viven bajo este tipo de opresión hoy en día. Imagínense en aquella oportunidad donde, en esa oportunidad de Nabucodonosor, él podía mandar a exterminar a un país entero. Él podía mandar a exterminar a cualquier grupo de personas. Por lo tanto, como su palabra era dicha allí, su palabra debía ser respetada y obedecida. Pero no solamente hubo una ambición personal, hubo un decreto obligando a adorar la estatua. Es decir, o lo haces o te mueres. Pero vemos aquí cómo no solamente hubo la ambición, no solamente hubo un decreto, sino también hubo acusadores. Siempre hay personas que son motivados por la envidia o son motivados porque ellos piensan que si ellos se ven muy afectos o muy fieles
a ese tipo de régimen, a ese tipo de gobierno, a ese tipo de mandato. Ellos piensan que van a recibir muchas recompensas porque delatan a otras personas. Pues aquí estaba ocurriendo eso. Esas personas que están acusando a estos tres amigos, ellos tenían envidia porque Sadrach, Mesach y Abednego, incluyendo a Daniel también, ellos tenían gran poder en sus manos, manejaban mucha parte de la gran economía de ese imperio y muchas decisiones ellos tomaban en cuanto al reino. Por lo tanto, hay quienes tenían envidia de eso y querían quitarlos de allí. Y esa era una de las maneras, pues. Además de que también ellos veían que tenían dioses diferentes. Eso también era una ofensa para mucha gente. Así como ocurre en el mundo. Está el mundo cristiano, está el mundo musulmán. Las personas que son parte de esa religión, ellos consideran que los que no siguen sus creencias o sus leyes musulmanas merecen la muerte o merecen un castigo. Es lastimoso como muchos grupos en el mundo, no solamente los musulmanes, sino otros grupos más, consideran que lo único que debe adorarse es la parte religiosa que ellos manejan, que ellos dominan. Es lastimoso ver eso hoy en día también. Y entonces vemos como estos acusadores no se quedan atrás, van ante el rey y le dicen, ellos deben morir porque ellos están contrariando tu orden. Pero hubo valentía de estos tres jóvenes. Hubo valentía para mantener la fidelidad al Dios verdadero. Nosotros podemos ver más adelante cómo esas palabras pegan en ellos. Muchos lo ven como arrogancia, pero mi hermano y mi hermana, si tú estás convencido de algo, si usted estás viviendo en algo que es importante para ti y tú ves pues que esa es la verdad, nada te va a sacar de esa verdad. Pase lo que pase, digan lo que digan. Y vemos cómo fue reflejado aquí en la vida de estos tres hombres, de estos tres jóvenes. Entonces vemos primero que las pruebas llegan como una oportunidad para crecer, pues este es el momento clave para estos jóvenes, porque estaban buscando de la voluntad de Dios y estaban creciendo en ese momento. También lo que ocurre cuando un cristiano está delante de las pruebas es que las pruebas permiten probar la fe y la vida de oración. Desde el versículo 14 en adelante, vemos cómo ellos empiezan a ser atacados incluso por el mismo rey Nabucodonosor. Ellos están allí tan confiados en Dios. Yo me imagino en ese momento, ellos no pararon de orar, ellos no dejaron pues que su mente se pusiera en otra situación, sino que esperando la voluntad de Dios, pidiendo dirección de Dios. Tanto es así que sus respuestas fueron tan enérgicas que eso hizo que el rey estuviera tan furioso y se olvidó de todas las cosas buenas que estos jóvenes habían hecho para el imperio. Se olvidó de eso, porque estaba tan, pero tan molesto este rey, que inmediatamente mandó a matarlos. Inmediatamente échenlo al horno de fuego para que se acabe esto de una vez. Nosotros vemos entonces que las pruebas permiten probar la fe y la vida de oración. Hay diferentes maneras de probar nuestra fe. Hay muchas maneras de probar nuestra fe. Cada uno de nosotros está viviendo situaciones en las cuales necesita tener fe. Incluso aún sin estar al borde de la muerte, nosotros necesitamos tener fe para la solución de problemas, por nuestros familiares, por nuestras casas, por las cosas que Dios ha puesto a administrar en nuestras manos, por el dinero, por la parte económica, por lo que es la atención a los demás también. Nosotros necesitamos mostrar la fe. Y hay muchas cosas que nosotros podemos tener mediante la oración. Y aún hay cosas que quizás no llegan a nuestras manos y pedimos tanto y pedimos y pedimos, que a veces ocurre que nosotros nos desanimamos porque no vemos cómo ni en qué momento Dios va a responder eso que queremos. Pero quiero decirle, mis hermanos, que Dios escucha todas las oraciones. Dios las escucha, Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, pero lo importante es
entender y saber que Dios va a responder de acuerdo a la voluntad de Él, no a la nuestra. Y que Dios está dispuesto a darnos las cosas, pero para que nosotros vivamos mejor cada día, para que nosotros podamos ver que lo mejor es servirle a Dios y obedecer. Y Él quiere pues que nosotros estemos dependiendo de Él, orando, pidiendo, que realmente dependamos de Él, no de nuestra fuerza, no de lo que otros nos ofrezcan, sino de lo que Dios está dispuesto a darnos, porque es necesario. Si alguien muy poderoso te presiona para que tú cambies la fe o para que desvíes lo que tú crees hasta este momento, tú puedes estar seguro de que puedes mantenerte firme. Puedes mantenerte firme. Hay algo importante, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículos 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué enemigo tiene Dios? Y ahora, ¿qué enemigo tiene Dios que no pueda vencer? Y si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda ir contra nosotros. Y el versículo 37 nos dice, de Romanos 8, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En realidad tenemos la victoria constante. Lo que pasa es que muchas veces olvidamos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Realmente el poder de Dios no se basa en lo que nosotros sabemos solo de Él. El poder de Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Porque hay situaciones pero tan difíciles que a veces ni decidimos orar porque ya decimos ya todo está perdido. Imagínese usted la vida de una persona, el cáncer. Qué difícil es para una persona que tiene cáncer sobrevivir. Qué difícil es ahora incluso personas que están padeciendo el COVID, que su vida está pero tan destruida que difícilmente puede salvarse. Y hay muchos muertos a nivel mundial. Pero yo puedo decir de varios testimonios de hombres y mujeres que incluso que yo conozco y que quizás ustedes también conocen y que han estado aquí en la iglesia también, de cómo Dios les ha levantado de esa situación tan difícil, les ha salvado de la muerte, les ha salvado de situación que ya nadie daba fe de que podían vivir, pero Dios estuvo siempre allí. Y la vida de oración dio su resultado. El resultado de nuestra fe es una muestra de la vida de oración que llevamos. Si nosotros decidimos no orar, estamos condenados a fracasar. Realmente es necesario de que nuestra vida de oración sea manifestada a través de nuestra fe. ¿Sabe? La fe no es algo simplemente de que va a aparecer así de la nada. Nosotros necesitamos tener fe a medida de que conocemos a Dios. Si yo conozco a Dios y sé cómo actúa, estudiando la palabra de Dios va a venir la fe. Como dice su misma palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe sin conocer a Dios, pero yo no puedo conocer a Dios si no estudio su palabra. Si yo no escucho sus mensajes, si yo no escucho lo que Dios está haciendo cada día por nosotros. Por lo tanto, el resultado de nuestra fe es una muestra de la vida de oración que llevamos. Porque si yo digo que tengo fe, entonces mi primera opción ante los problemas es orar, que a veces no ocurre. Además, nuestras palabras y nuestras acciones demuestran cuán comprometidos estamos con Dios. Qué bueno ver versículos 17 de Daniel, capítulo 3. El capítulo 3, 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y además puede librarnos de tu mano. Y dice, sí, nos librará de tus manos. Pero vean la fe tremenda que este hombre tiene allí. Y si no, sepas, oh rey, o sea, si Dios no nos libra de horno y si Dios no nos libra de tu mano, entonces tampoco nosotros serviremos a tus dioses. Tampoco adoraremos a tu estatua. Es decir, imagínense la fe que tenían estos hombres que decidieron retar a la autoridad suprema, a la autoridad mayor. Era
el rey de 27 provincias aproximadamente. Es un gran imperio. Muchísimas gentes estaban bajo su dominio. Y esos tres jóvenes decidieron enfrentar esa gran autoridad. ¿Por qué lo hicieron? Porque la mayor autoridad en sus vidas no era Nabucodonosor. La mayor autoridad en sus vidas era Dios. Y sigue siendo Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisión por servir al Señor, pero cuando viene alguna prueba, alguna dificultad, entonces decidimos obedecer a otras personas? Decidimos huir, decidimos salir, decidimos nosotros tomar los caminos equivocados, escuchando consejos de otras personas que no temen ni aman a Dios. Pero estos hombres, desde un principio, decidieron amar a Dios y decidieron ser fiel a Dios incluso hasta la muerte. Qué importante es eso. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión final, porque es una decisión final. Cuando yo digo creer en Cristo como Salvador, estoy tomando una decisión que es eterna y estoy diciéndole al mundo que ya pertenezco a Dios, que Jesucristo es mi Salvador. Ellos están demostrando aquí que su verdadera fuerza y la verdadera autoridad venía de Dios, no de los demás. Además, nosotros debemos entender que cuando algún cristiano está ante una gran prueba, quiere decir que en medio de las pruebas Dios muestra su gloria. Eso es lo que ocurre cuando un cristiano está en pruebas. Dios muestra su gloria. En el versículo 24 y 25 de este capítulo 3 de Daniel, nosotros podemos ver allí, como dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Qué estaba pasando allí? Levantaron a esas personas en peso, los tiraron en el horno y en vez de escuchar gritos, lamentaciones, en vez de ver personas quemándose, ellos vieron algo diferente. Vieron no solo a 3, sino que vieron 4 personas. Y lo más insólito era que, además de que no se estaban retorciendo del dolor, simplemente estaban allí, estaban caminando, estaban conversando, estaban en una situación que lo menos que parecía era un tormento. Algo raro estaba pasando. Estaban realmente mostrándose la gloria de Dios en ese momento. Estaba mostrándose la gloria de Dios entre estos hombres que estaban allí. Y saben, yo me atrevo a decir directamente, la presencia de Dios estaba allí no solo para cuidar a estos hombres, sino para demostrar que el verdadero Dios es nuestro Dios Jehová. Y eso era tan claro y eso era tan palpable que el mismo rey que estaba tan enojado con ellos, entonces después estaba aterrorizado, estaba asombrado, estaba, bueno, que no hallaba qué palabras decir, porque estaba viendo algo nunca visto por él, porque allí estaba mostrándose la gloria de Dios. Todos nosotros podemos enfrentar situaciones difíciles y complicadas, sí. Podemos mostrar situaciones en las cuales pareciera no tener solución. Pero quiero decirle que Dios muestra su gloria en situaciones que parecen imposibles. Por lo menos para nosotros es imposible. Para estos 3 hombres, estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, era imposible salvarse de morir en el horno, porque había fuego. Era terrible la situación que estaban enfrentando, pero al caer allí, simplemente el fuego lo único que quemó fueron las ataduras. Los mecates, las sogas con que ellos habían sido atados, eso fue lo único que se quemó. Tanto es así que cuando salieron, ni siquiera ellos olían a humo. Ni siquiera ellos tenían el olor a la candela. Imagínense la protección que estaban recibiendo de parte de Dios. Que hasta en esos detalles tan sencillos se demuestra la gloria de Dios presente. Aún en el peor momento de nuestras vidas, el Señor está a nuestro lado. Y decía una de lo que dice que, oye, echamos a 3 y hay 4, pero uno de ellos resalta tanto de ese ambiente. Dice que es alguien tremendamente, es Dios.
El fuego era tan incandescente que la gente no soportaba el resplandor de ese fuego, pero mucho más resplandeciente era esa otra persona que estaba con ellos. Realmente era Dios cuidándoles, fortaleciéndoles y estando con ellos para mostrar a todo el mundo que lo que ellos habían hecho, lo que habían dicho y lo que estaban tomando esa decisión de no adorar la estatua, estaba simplemente respaldado por Dios. Ojalá nosotros también podamos ser vistos por otros, ser vistos por los demás, respaldado por Dios. Que los demás puedan ver en nuestras vidas que lo que hacemos es lo correcto, que lo que pareciera que es una locura, simplemente la gente pueda ver cómo Dios se manifiesta en nosotros. Qué bueno es que, aunque en el peor momento de nuestra vida, nosotros vamos a estar respaldados por Dios, porque Él va a estar con nosotros. Como lo dice el Salmo 23 en el versículo 4, dice que aunque andes en valles de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, la presencia de Dios, no solo como un amigo, no solo como alguien cercano, sino como un pastor, me va a dirigir, me va a cuidar, me va a ayudar en situaciones tan difíciles, en situaciones tan complicadas, en las situaciones que pareciera que no hubiera salida, allí va a estar Dios presente. Nuestra vida tiene que ser diferente para que la gente pueda ver a nuestro alrededor lo diferente de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos garantiza su presencia eternamente. Quiere decir que no es solamente en los momentos de dificultades. Dios no es como un superhéroe que aparece solo cuando tú le necesitas. No. Dios está constantemente en ti. Dios está cerca de ti. Dios está a tu alrededor. Dios está constantemente con tu vida, en tu familia. Y en todo lo que tú pongas en las manos de Dios, allí va a estar Dios también. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando el mismo Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus seguidores, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quiere decir solo cuando esté apremiante la situación, sino todo el tiempo, ante los problemas, ante las dificultades, en los momentos de gozo, en los momentos de placer, en los momentos en que nosotros pensemos que ya no hay salida, pues Dios también va a estar con nosotros. Es decir, su presencia debe estar en nosotros y debemos nosotros considerar siempre que Dios está a nuestro alrededor. Y debemos temer, pero un temor reverente, de obedecer a Dios constantemente porque está con nosotros. Pero también debemos confiar en Dios, de que Él está presente en nuestra vida para protegernos, para ayudarnos y cuidarnos ante cualquier situación. Además, cuando un creyente presenta pruebas y dificultades, entonces, ante la fidelidad, Dios derrota a sus enemigos. Es decir, tú tienes una batalla. Realmente Dios está allí para derrotar tus enemigos. No es necesario que tú enfrentes a los enemigos directamente. Debes empezar a confiar, a creer en Dios. Un ejemplo de eso tenemos cuando los muros de Jericó cayeron. Ellos no atacaron, el pueblo de Israel no atacó. Lo único que hizo fue dar 7 vueltas. Y el poder de Dios derribó esos muros. Qué bueno, ¿no? En situaciones que parecía una locura. Mucha gente en Israel ni siquiera sabía qué iba a ser Dios. Muchos pensaban, bueno, ¿será que de tanto caminar esa gente se va a cansar? Y no. Cuando Dios intervino allí en Jericó, Dios, su poder se manifestó. Pues aquí también en este horno, donde estos 3 hombres que eran lanzados allí para ser consumidos, simplemente salió una victoria que mucha gente salió de allí, de ese lugar, sin olvidar nunca más lo que había pasado allí. Todos nosotros podemos enfrentar situaciones difíciles y complicadas. Realmente en estas situaciones Dios está presente. ¿Sabe por qué?
porque el cristiano verdadero tiene enemigos que quieren destruirle. Siempre, así como estos hombres que estaban señalando a estos tres jóvenes. Así hay personas en este mundo. Pero quiero decirles que el verdadero creyente tiene tres enemigos difíciles de derrotar: Satanás, el mundo y la carne. Pero si hay obediencia, ellos salen derrotados. Satanás ya está vencido. Satanás, desde que salió de la presencia de Dios, ya está condenado. El mundo es la situación que nosotros vivimos aquí. Y siempre tenemos ataques del mundo. La gente no quiere que adoremos a Dios. La gente no quiere que amemos a Dios. Pero ya ellos están derrotados porque no están en la verdad. Si nosotros estamos en Jesucristo, estamos en la verdad. Y nos dice, pues el mismo Jesucristo dice que nosotros vamos a ir de victoria en victoria, que nosotros vamos a tener siempre la victoria. Si Él está con nosotros, mire, nadie puede estar en contra nuestra porque Dios está con nosotros. Obviamente, si hay obediencia, la carne también sale derrotada. Y yo puedo decirle que los tres enemigos son poderosos, pero el enemigo con el cual luchamos constantemente es nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Imagínese usted luchar con los vicios que tenemos. Imagínese usted luchar con nuestros temores. Imagínese usted luchar con nuestras debilidades. Eso sí es una lucha dura, una lucha terrible. Eso es como un fuego que está consumiendo nuestra vida. Pero debemos recordar que ante ese fuego, Dios está presente para proteger nuestra vida y para que podamos salir ilesos de esa prueba. ¿Alguno de nosotros ha tenido experiencia luchando con la carne? Sí. ¿Cuántas veces hemos sido derrotados? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha ayudado a vencer? Debemos recordar eso siempre, mis hermanos. Si continuamos vivos, hay victoria. Sí, hay victoria, porque nuestros enemigos quieren aniquilarnos. Satanás no quiere a ningún cristiano hablando bien del evangelio. Satanás no quiere que la iglesia continúe predicando. Satanás no quiere que nadie hable de Dios y quiere destruirnos. Y es una victoria si seguimos vivos. Aún si morimos, hay victoria, porque estar con Cristo es mucho mejor, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:23. Él lo dice claramente, porque el apóstol Pablo presentó tantas situaciones donde su vida corrió peligro. Fue apedreado varias veces, fue golpeado, fue azotado y le dieron por muerto. Pero sabe, él dice, estar con Cristo es mucho mejor. También es una victoria. Si Satanás está luchando para que muramos, y sí, hay muchos cristianos que mueren, pues también hay victoria porque vamos directamente con nuestro Dios, eternamente y para siempre. Nuestra mayor victoria es obedecer a Dios, porque eso impacta a otros que nos ven. ¿Ustedes no consideran que todo ese pueblo que estuvo delante de ese horno, qué quedaron hablando de esos tres hombres que enfrentaron a Nabucodonosor, que decidieron no obedecer su orden, cuando salieron vivos de ese horno, cuando salieron intactos de ese horno? ¿Ustedes no creen que causó gran impacto ese testimonio vivo que ellos vivieron allí? ¿Qué pasaría si tu vecino, si mi vecino, si mis amigos, si las personas que nos rodean, los familiares, si ellos ven que ante la lucha nosotros salimos victoriosos porque Dios nos da la victoria? Eso va a marcar algo importante en la vida de ellos. Eso va a impactar y muchos van a querer tener lo que tú y yo tenemos hoy, que es a Jesucristo en nuestra vida, porque la victoria que Dios nos da es para siempre. Además, cuando el cristiano está en diversas pruebas, está luchando con las pruebas, la gloria de Dios es mostrada en los creyentes, como vemos en los versículos 28 al 30 de aquí de Daniel capítulo 3. Dice Nabucodonosor, entonces dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se vio allí como resultado. Si tú y yo decidimos obedecer y mantenernos firmes, la gloria de Dios va a ser manifestada en nosotros también. Muchos reconocen que solo Dios está detrás de sucesos extraordinarios y milagrosos. Eso lo que pasó allí no fue algo extraordinario, no fue un milagro realmente que preservaran la vida. Y hoy en día, ¿cuántas cosas pasan a nuestro alrededor? Hay cosas extraordinarias y detrás de todo eso está Dios. Hay milagros que solo Dios puede hacer, pero nos toca a nosotros mostrar a la gente que el verdadero milagro que necesitan ver y creer es en Jesucristo como Salvador, la vida eterna. La gente necesita ver ese milagro, eso es algo extraordinario, que tú y yo seamos librados del infierno, eso es algo que la gente tiene que ver a través de nosotros. Muchos ven el testimonio de otros que han pasado por la prueba, como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Podemos ver allí, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay algo interesante allí. Muchos ven el testimonio de lo que tú y yo hacemos en este mundo. Por lo tanto, debemos guardar de hacer las cosas bien para Dios. Que la gente le impacte lo que Dios hace a través de nosotros, pero que vea cómo Dios obra maravillas, cómo Dios obra en nosotros a través de su palabra. No solo hacer el bien, sino obedecer a Dios en todas las cosas para que salgamos victoriosos. Muchos son exaltados al obedecer y vencer en las pruebas. Imagínense ellos allí. El rey Nabucodonosor no tuvo más nada que hacer sino doblegarse ante Dios. Y se dice pues que lo que había puesto en lugares altos en su gobierno a estos hombres anteriormente, se había confirmado que Dios estaba dirigiendo a estos hombres y ellos siguieron en sus altos cargos, ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios allí y ese imperio tuvo robusto, tuvo fortaleza, porque esos hombres dirigidos por Dios eran bendecidos a través de lo que el imperio babilónico también les daba. Tuvieron más poder, tuvieron más dominio y tuvieron de una manera pues en que el pueblo mismo, todas esas regiones estaban viendo en ellos el poder de Dios manifestado, no solo por salvarles la vida, sino de cómo Dios estaba bendiciendo a todo ese grupo de personas constantemente a través de ellos. Por lo tanto, fueron exaltados y podemos decir que Dios honra a los que le honran. Esos hombres decidieron entregar su vida por Dios, pues Dios le engrandeció en gran manera. Ellos fueron exaltados no solo por el pueblo, sino también por la historia. Tanto es así que hoy, después de muchos años, estamos escuchando, estamos leyendo de ellos y ver cómo Dios fue maravilloso dirigiendo su vida y cómo ellos decidieron entregar su vida al Señor y entregar su vida literalmente para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y hoy nosotros vemos como ejemplo lo que ellos hicieron también. Por lo tanto, hermanos, concluyendo, cuando Dios permite que lleguen las pruebas, entonces llegan también las oportunidades para crecer. Si no tenemos pruebas, entonces no tenemos manera para crecer. También podemos concluir que cuando oramos, demostramos que dependemos de Dios por la fe. Porque eso es la oración, hablar con Dios. Y la oración no debe ser solo para pedir. La oración debe ser para todo. Alabar y glorificar el nombre de Dios. Recordar su palabra. Poner delante de Dios cada situación. La oración es constante, no solo para pedir. En medio de las pruebas, la gloria de Dios se manifiesta por nosotros y a través de nosotros. Es decir, Dios
nos ayuda en cada dificultad, pero también a través de nosotros, otros son alcanzados para ser bendecidos, tanto por el Evangelio como por otras bendiciones que le van a ayudar en su vida cotidiana. La fidelidad de Dios se demuestra cada día, pero sabe, la fidelidad tuya y mía se demuestra obedeciendo. Y eso marca tu vida, pero también marca la vida de otros también. Cuando la gente ve que tú amas y obedeces a Dios y todo te sale bien, como dice Josué 1, 8 y 9, entonces ellos también quieren ser como tú. Obedecer no solo genera satisfacción, y eso me agrada. Cuando yo obedezco, yo siento pues que me siento agradado por obedecer. Y yo sé que cada vez que usted obedece a Dios se siente bien y se siente agradado porque está obedeciendo a Dios. Pero no es solamente eso, no solo genera ese tipo de satisfacción, sino también bendiciones constantes de nuestro Dios, porque Dios está dispuesto a recompensar la obediencia tuya y mía. Imagínense ese impacto que causó salvar la vida de estos 3 hombres, que hasta la historia relata hasta hoy todo eso. ¿Ha considerado usted entrar en la historia que todo el que vea cómo usted obedece a Dios, hoy mismo, o mañana, o pasado, o no sé cuántos años van a pasar, la gente le va a recordar? ¿Cómo usted cree que la gente le va a recordar dentro de varios años? Siendo un hombre o una mujer de fe. Sería bueno entonces decir que nuestra vida debe estar en las manos de nuestro Dios. No solo porque seamos recordados por esta manera, sino para darle la gloria a Dios porque se la merece. Los 3 jóvenes fueron rescatados por obedecer y mantenerse fieles. Hoy nosotros hemos sido rescatados eternamente y para siempre, porque Jesucristo murió por nosotros y nos rescató de ese gran horno de fuego que es el infierno. Ya no vamos al infierno porque Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso fuimos rescatados eternamente y para siempre. Debemos darle la honra y la gloria que Él merece, porque Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo. Y quiero decirte en esta mañana, si todavía no has creído en Cristo como Salvador, este es el momento en que Dios está tendiendo la mano para que tú la agarres y puedas ser rescatado de no caer en el infierno, de no caer en ese horno de fuego, porque allí es la condenación eterna que hay para quienes no obedecen ni aman a Dios, para quienes no creen en Cristo como Salvador. Este es el momento en que Dios está tocando tu vida para que decidas no solamente ser alguien diferente, sino ser un hombre o una mujer de oración que ama a Dios. Y es necesario que Jesucristo sea tu Señor desde hoy. Mi hermano y mi hermana, también es el momento necesario para que tu vida y mi vida sea diferente, para que quien nos vea en la calle pueda ver cómo Dios se manifiesta a través de nosotros, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, pero también con nuestros pensamientos totalmente hacia Dios. Él nos ama, Él quiere proteger nuestra vida, Él quiere librarnos de todo. Por lo tanto, debemos obedecer a ese Dios que nos ama. Y si hay alguien también en esta mañana que necesita que Dios tome su vida, que necesita entregar su vida al Señor, reconciliar su vida con Él, este es el momento de ser librado, realmente de tener a Dios para que nos dirija para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y que nuestro corazón y que nuestra mente esté dispuesto a ser rescatado eternamente y para siempre, para la gloria de Dios y para el bienestar de quien nos rodea. El Señor nos bendiga.